Bueno, comencem. Jo parlo en nom de l'Ateneu. És igual. I llavors el Ricard em va contactar per participar a l'escrivent del llibre i va dir, cap problema, i aquí estan. Vull dir, jo no tinc res més a dir, perquè ara ja és una qüestió d'ells. O sigui, que endavant. Molt bé. Doncs, bon vespre, Azul. Per fi ja tenim l'acte. Portem un temps preparant-ho amb molta il·lusió i és un plaer per nosaltres tenir aquí el doctor Ahmed Lashkar a Barcelona, venint del RIF, per presentar el seu darrer llibre, L'exiliado de Mogador. Primer de tot m'agradaria agrair a tothom que hagi col·laborat per fer possible aquest acte, a l'Ateneu Enciclopèdia Popular per acollir-nos, al doctor Ricard per tot l'esforç que va fer per fer-ho possible, al Kamal, que encara estem esperant que vingui, que ens ha unit, ens ha convocat i ens ha demanat si podíem organitzar aquest acte i, en certa manera, és qui va rebre primer la proposta del doctor per venir aquí a Mataró a presentar el llibre i, per tant, també moltes gràcies a ell. Al CIEMEN també per haver col·laborat amb la difusió, en el cartell i al doctor per estar aquí amb nosaltres. Ell ve de RIF, de Tànger, li agradaria viure aquí a Barcelona, em va dir una vegada, doncs desitgem que així sigui perquè necessitem moltes persones com ell. Tot i així no deixa de ser un acte impregnat de tristor i de dolor pel terratrèmol que va sacsejar a Sousse i l'Atles al Marroc i que va devastar la zona. Ja teniu totes les notícies i ja sabeu què va passar, les inundacions a Líbia, per tant és un acte amb gust, diguem-ne, amarg. I des d'aquí fem arribar el nostre escalf, el nostre suport a la població de l'Atles, a la població d'origen marroquí, amazic, que viu a Catalunya, sobretot els que són d'aquella zona. I recordem que hi ha campanyes engegades per donar suport a la població, sigui aportant diners, sigui comprant o contribuint amb material divers. Hi ha la campanya del Fons Català de Cooperació, que també apel·la als ajuntaments, a les entitats, a fer aportacions econòmiques, que és una intervenció post-emergència superimportant, però també hi ha altres campanyes d'entitats i gent de la societat civil que van recaudar el material per portar-lo allà a la població. És molt necessari que ajudem. Tota ajuda és més que necessària per alleugerir el dolor i la pena de la població afectada. Personalment penso que podem considerar aquest acte una commemoració més del centenari de la Guerra del Rif. El 2021 va fer 100 anys de la Guerra d'Anguel, de la batalla d'Anguel, però la Guerra del Rif va durar des del 2021 fins al 2026, la República del Rif, la Guerra Química. Per tant, durant tots aquests anys podem anar commemorant aquesta data tan significativa per nosaltres. I la presentació d'un llibre també és una manera de commemorar-ho, perquè la literatura també contribueix a projectar llum sobre aquesta història silenciada i el que el mateix doctor Lashkar diu, aquella història escrita pels altres. Ja va sent temps que nosaltres parlem de la nostra història i la coneguem i la donem a conèixer. En primer lloc, en aquesta taula s'acompanya el doctor Ricard de Vargas, que també intervindrà sobre el llibre, sobre la relació entre el RIF i Catalunya, i després anirem fent una mica de debat sobre el contingut del llibre. I abans de donar-li la paraula al doctor Ricard, m'agradaria presentar-lo breument. Ell és en Ricard de Vargas Bolarons, és escriptor, historiador i militant llibertari català. De jove fou militant del moviment ibèric d'alliberament, on fou company de Salvador Puig Antic, conegut amb el sobrenom de Llengües perquè parla 8 llengües i ha treballat de traductor traduint diversos llibres. Ha col·laborat en la revista Altres Nacions del CIEMEN, ha fet documentals, exposicions històriques i ha publicat diversos llibres.
Fins aquí, doncs, doctor Ricard, quan vulguis. Bé, bona tarda a tothom. No, jo parlaré en català perquè som a Catalunya i és l'únic dret que tenim els catalans de poder parlar aquí en català. Aleshores, parlaré a poc, però jo crec que s'ha de fer així. Cadascú que parli la seva llengua. La nostra llengua, la llengua que es va originar aquí a Catalunya va ser el català i la que està en dificultats. I aleshores jo crec que aquí tinc tot el dret a parlar en català i així ho faré, i més en aquest lloc. Bé, doncs bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer i la gran satisfacció, tinc aquí al costat el doctor Ahmed Lashkar per presentar un llibre sobre la guerra, del Rif. Ell en parlarà bastant sobre això. Jo només voldria fer una petita presentació del Rif, que és un poble immemorial que ja existeix fa milers d'anys i que sempre ha viscut en llibertat a través del seu poble, un poble comunitari, les seves tribus, fins que al segle XX es va veure envaït i expoliat per el colonialisme espanyol i francès. És un poble rebel, és un poble que ha viscut sempre en llibertat i aleshores no va tenir més remei que defensar-se davant d'aquesta escomesa. I va ser quan es va crear la República del Rif, que era l'única manera de poder defensar-se davant de tots els estats i les nacions. El llibre que presenta avui el doctor parla sobre aquest tema, després en parlarem. Voldria dir unes quantes coses perquè durant la història les relacions que hi ha hagut entre el Rif i Catalunya. El Rif és un poble germà de l'altra riba del mar. Són pobles que només ens separa el mar Mediterrani. Tenen algunes coses en comú, que és l'amor a la llibertat, a la justícia social. Tant és així que durant les primeres escomeses del colonialisme i l'imperialisme a les seves terres, aquí a Catalunya sempre hi ha hagut una solidaritat que s'ha mantingut fins a hores d'ara, quan el seu poble, després de 100 anys, encara està lluitant per llibertats, per drets socials i humans, sota un règim alauita. Bé, ja des de la Setmana Tràgica, el nostre moviment obrer llibertari es va ja oposar a aquesta guerra en solidaritat amb el poble del Rif. Tots coneixeu la Setmana Tràgica. Després també, durant aquesta època, en Salvador Seguí, un noi del Sucre, que era el seu centenari, també va fer diversos articles defensant en contra de la guerra colonial, defensant el poble rifeny en contra d'aquesta guerra, perquè, evidentment, el noi del Sucre era llibertari, era antibelicista, antimilitarista i no podia acceptar això. Tenim diverses dates en la història de Catalunya sobre aquesta solidaritat. Fins i tot un 11 de setembre del 1922, quan ja la República del Rif ja s'havia proclamat i el poble del Rif estava en lluita per la seva supervivència en contra de la invasió i del colonialisme espanyol i després francès, en un 11 de setembre de l'any 1922, doncs, una manifestació republicana d'esquerres, catalanista, nacionalista. Van haver-hi moltes detencions, molts detinguts, i els crits van ser de visca Abdelkrim, fora l'exèrcit espanyol, visca la República del Rif. El mateix president Macià també va donar, en aquests anys 20, també la seva simpatia i declaracions en contra de la colonització i a favor que el poble del Rif tenia dret a viure en pau i a viure com havia viscut sempre. Cal arribar a la guerra civil, quan després del cop d'estat del 19 de juliol, en Garcia Oliver
de les milícies antifeixistes, un home que havia estat a la presó, havia compartit presó amb molta gent rifenya que lluitava també per la llibertat del seu poble, va contactar amb diversos rifenys que encara no s'havien rendit, van venir aquí a Barcelona i els va oferir totes les armes que necessitessin i fins i tot una autonomia, una independència. Això no va ser possible, és a dir, era una possibilitat d'atacar el mes d'agost al front, d'atacar el mes d'agost quan les tropes franquistes estaven passant l'estret de Gibraltar, d'atacar per la guarda. Això no va ser possible perquè el govern espanyol de Álvaro Caballero s'hi va oposar. Bé, són innumerables després els fets fins a l'actualitat en què el poble del Rif ha estat patint sempre d'ençà la independència del Marroc al 56, ha patit diverses operacions, sublevacions. És un país, és un poble, una regió que està militaritzada, marginada econòmicament, manca de llibertats, de drets, amb milions de rifenys que han hagut d'anar a l'exili i molts d'altres que han hagut, per qüestions polítiques o econòmiques, han hagut de sortir del seu país. Els amazics, el poble, els rifenys, es diuen imaginen, que vol dir éssers lliures. Éssers lliures que vol dir homes i dones lliures, que han de viure en llibertat. I aquest no és la seva actual situació. Bé, el doctor que tinc aquí al costat, el doctor Ahmed Lashkar, és un home compromès amb el seu país, compromès amb la gent oprimida, compromès socialment. És un home que ha passat presó fa molts anys quan era jove, és un home que ha estat sempre al costat del seu poble i és per això que darrerament ha fet una sèrie de llibres i avui en presentem un d'ells. Ha fet una sèrie de llibres per recuperar la memòria d'aquest poble, en aquest cas concret, que després ell en parlarà, és la Guerra del Rif, però ha fet d'una manera novel·la històrica i amb una documentació rigorosa per recuperar, per retornar a aquest poble del Rif inexistent però que existeix, humiliat, silenciat, menyspreat, per retornar-li la seva història a la joventut, per retornar-li la seva vida amb tota una sèrie de vivències que es van viure als anys 20. Bé, hi ha unes paraules, vull recordar unes paraules del nostre poeta Salvador Espriu, que diu, hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al domini de la terra. No, al sentir aquestes paraules, no puc més que recordar el que tinc aquí al costat, l'amic i germà Mahmed, el doctor Ahmed Lashkar, perquè ell és una d'aquestes veus, que a través de la seva vida entregada al seu poble, a les llibertats del seu poble, a la justícia social i ara dedicat a recuperar la seva història d'una manera correcta i d'una manera, diguéssim, per ajudar aquest poble que segueix lluitant, perquè Abdelkrim, com va acabar, com es va rendir els francesos el 26, es va rendir els francesos perquè volia evitar l'extermini del seu poble i perquè les generacions futures seguissin lluitant per la llibertat. I ell és un home de la llibertat, com tants d'altres que estan lluitant avui en dia. I aquí acabo. Gràcies. Gracias, doctor. Bien, ahora pasemos la palabra al doctor Mohamed Lashkar. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Barcelona. Bienvenido. La primera pregunta que se impone, digamos, y que me gustaría hacerte es cómo se gestó el libro.
por qué el Qaid Hammohidu y cómo ha sido el proceso de elaboración del libro. Gracias. Buenas tardes. Y lo siento que no puedo hablar en catalán. Sí, cuando me hubiera gustado hablar en catalán, pero es una lengua que entiendo, y entiendo también el hecho de que han preferido hablar en catalán. Es completamente de su derecho. Yo empiezo primero por dar las gracias a Asma y a mi amigo Ricardo. Doy las gracias sobre todo a los amigos que han venido, algunos que no he visto desde muchos años. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero también dar gracias al pueblo catalán y el apoyo que nos aportó. Quiero primero recordar que yo con mi mujer acabamos de llegar del terremoto del sur. Hemos estado 48 horas entre la carretera, entre subir a las montañas para estar con la gente allí, aportar nuestro apoyo material y sobre todo moral, y de vuelta en 48 horas para poder venir aquí. Entonces, y en el terremoto de Alhucemas en el 2004, los catalanes jugaron. Nosotros teníamos una fundación, yo con mi mujer, de apoyo a las poblaciones, una fundación de desarrollo, y hemos hecho un trabajo reconocido, y allí la Generalitat de Cataluña ha puesto a nuestra disposición camiones de todo terreno para poder llegar con las ayudas hasta los lugares más lejanos. Esto cierro primero a nivel de presentaciones. Esta es la segunda presentación de mi libro en castellano y en lengua española. Ahora prefiero hablar del castellano porque a veces no les gusta, y yo tengo que componer con esta diversidad en España y en Marruecos también. Yo reconozco que somos pueblos diferentes, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas en común, pues esto hay que señalarlo también. Y cuanto a mi libro, estoy muy contento de poder estar en Cataluña y en Barcelona, y me parece que esta presentación tiene un eco en Marruecos. Saben que hoy día las relaciones entre el Estado marroquí y el Estado español está pasando por situaciones un poco, han sido difíciles al principio. Hoy día hay más un entendimiento. Entonces, en este marco de manera general, y les recuerdo que el jueves próximo voy a estar en Málaga para presentar el libro, y volveré siempre a Málaga un mes después para hacer una presentación ya con una dimensión literaria, porque van a ser dos grandes escritores españoles, Miguel Lara, malagueño, escritor muy conocido, y Antonio Abel, que es de Melilla, que es escritor que vive en Málaga, pero es el de Melilla, que se siente más rifeño que cualquiera. Es un libro muy conocido, el Kebdeni, recuerda la guerra de Rif. Este libro es el primero en castellano, porque yo escribo en francés. ¿Vale? Yo escribo en francés. Ya como lo han recordado, que yo soy de profesión, yo soy cirujano toda mi vida, 46 años de trabajo como cirujano en mi clínica privada. Hoy día me jubilé de manera voluntaria, he dejado de trabajar para dedicarme a escribir, porque tengo un montón de proyectos, siempre en relación con el Rif. Y esto me lo reprochan los marroquíes, diciéndome, ¿y por qué otra vez otro libro sobre el Rif? Esto ya lo explicaré más adelante. Yo empecé a escribir un poco tarde, es verdad. Yo empecé a escribir, acercándome a los 60 años, porque
Era difícil y yo no tenía yo ni pensaba poder escribir un día, aunque se sabía que yo contaba muy bien y escribía muy bien en francés. Desde mi niñez, yo formo parte de la primera promoción francófona del norte de Marruecos, porque cuando yo llegué ya había la independencia y ya se había cambiado de sistema de educación, ya no era el español, pero era el francés. Por entonces yo formo parte de esta primera generación de francófonos y el español casi nunca lo estudié en una escuela. Yo aprendí el español con mis amigos, con mis vecinos, y aquí está una vecina nuestra que vivió toda nuestra juventud, hemos pasado por ahí en la playa. Y entonces, lo del español ya por el contacto y por esta relación visceral con España. Y entonces, yo empecé con mi primer libro, que era una experiencia. Es bueno recordarlo para entender un poco mi camino, mi filosofía con la escritura y por qué escoger esto. Yo empecé con un libro autobiográfico. Yo de joven viví una tragedia personal. Yo fui militante de la izquierda en la universidad y en el 73 me cogió la policía. Había una campaña de represión contra los estudiantes que pensábamos que vamos a cambiar el mundo, a hacer la revolución solos, con un sindicato de los estudiantes, pero pasaron muchas cosas y sobre todo con los golpes de Estado que había en Marruecos contra Hassan I, Hassan II, en el 71 y el 72. En el 73 había una represión que, bueno, no faltó nadie de ser cogido, y por mi parte yo he sido durante 7 meses, que yo no fui preso yo fui desaparecido, como lo que estaba pasando por Chile y por Argentina, que cuando me cogieron ni mi familia ni yo sabía dónde estuve. Durante 7 meses, ojos cerrados, es el primer libro, ahí lo tienen con los ojos cerrados, las manos atadas y durmiendo en el suelo con centenares de otros presos. Pues yo tenía suerte de salir a los 7 meses. Algunos murieron allí, otros han sido llevados a los jueces, condenados hasta 30 años, algunos de mis compañeros. Yo he tenido suerte de salir y poder seguir mi carrera de estudiante y llevar a cabo. Y en el 80, cuando terminé mi carrera de cirujano, yo podía ir a cualquier ciudad de Marruecos y quizás hasta... Y otra cosa, cuando salí de la cárcel, como la represión continuaba, yo pensé también que un día, de manera muy aguda, de que me voy a exiliar yo también para poder escapar, bueno, a la campaña de represión que seguía, o escogí quedarme en Marruecos. Y hoy día también es, digamos, una vida que seguir aguantar ahí mismo, porque si no, si nos vamos todos, ¿quién va a quedar en esa tierra? Entonces en el 80 yo he vuelto a los demás, como cirujano, primero al hospital y después creé la primera clínica en toda la parte, y estuve muy activo. Hemos empezado por una actividad cultural, porque tampoco no teníamos posibilidad de poder hacer cualquier cosa. Hemos empezado por un cine club con mi mujer, siempre ella que está aquí me acompañó, y hablo de ella también en ese primer testimonio. Entonces, con este libro, a los 60 casi años, yo tenía que hacer una mirada atrás. Ya mis hijos eran mayores, algunos se fueron, una es médico, no sé cómo se dice, médico, y no sabían nada de esta parte de mi juventud, pero sabían que su padre era un poco raro, porque yo no cuajaba con el tipo que me correspondía a nivel social, a nivel cultural, porque yo seguía leyendo, seguía escribiendo, seguía haciendo muchas cosas que, bueno, los médicos ya se transforman en burgueses
40 años de trabajo en la República, se gana mucho dinero y se cambia de clase social y se cambia de vida. Y ellos han visto que sus padres siguen siendo iguales a pesar de los pesares. Porque con este libro, me costó mucho. Era muy difícil porque pensaba que iba a ser el primero y el último. Y lo digo en la introducción del libro, yo no dominaba, digamos, la escritura literaria, porque yo quería no hacer solamente un testimonio, sino escribir una obra literaria, porque yo he leído mucho, pero leo sobre todo en francés, hasta la literatura española, la más buena, la he leído traducida al francés. Y igualmente me pasa y me paso con la literatura de América Latina, donde viajamos mucho también. El libro hablo de lo que sufrió, sobre todo sufrieron los presos que estaban conmigo. Eran centenares y gentes que vinieron de las montañas, no de Rif esta vez, porque los rifeños estuvimos 2 o 3 estudiantes. Los que han sufrido más eran la gente del Atlas, porque allí vinieron algunos resistentes marroquíes que vinieron de Argelia para hacer una revolución un poco a la cubana, pero fueron cogidos en unos días y lo que más han sufrido era la gente que había acogido a estas personas. Pues fueron centenares, familias, abuelos, hijos, mujeres, de todo. Entonces, esa persona, nadie habla de ellos. En todos los libros se habla de los intelectuales de izquierda, se habla de los que se han exiliado, pero de esa pues yo tenía que hacer un homenaje a estas personas. Y hablo también de lo que sufrió mi madre, porque mi casa, antes de que me cojan, fue casi derrumbada porque pensaban que yo llevaba armas. Pensaban que preparábamos actos de terrorismo, entonces nuestra casa era la casa de mi hermana y han sufrido mucho mi madre y mi mujer, pero tenía que recordarle también con este libro. Entonces el libro cuando salió ha conocido un éxito increíble en Marruecos y salió también en Francia. Esta es la versión marroquí, pero hay una versión. Pues entonces de ahí mis amigos, la crítica dicen, ha nacido un escritor un poco raro, que escribe a su manera, y me puse, y hasta, y esto es muy importante recordarlo también, es que la escritura te da libertad. Hasta un antiguo preso de los del Herat, hablo este paréntesis, que cuando estaba de huelga con sus amigos, yo fui, uno de los médicos raros que estaban, le iba a visitar muchas veces y les atendía y les explicaba, esto es en relación con el Herat. Era fotógrafo, periodista, fotógrafo del Herat, y ahora me parece que no ha tenido otra. Después de que se ha liberado, no ha tenido ninguna otra vía que emigrar y exiliarse, y le deseo que tengan buena suerte en Cataluña. Y cierro esto y continúo. Entonces, durante mi estancia en esa primera cárcel, es que pasábamos 24 horas, prohibido hablar, prohibido mover. Cuando quieres ir al bate, tú llamas el Hajj. El Hajj significa alguien que ha sido a la Meca. Los guardiantes que teníamos ahí, los llamamos el Hajj, y te dicen, pasa, espera. Puedes esperar 4 horas, 5 horas. Y entonces, pues ahí, yo era muy cinéfilo. Y hasta hoy he leído mucho, pero también he visto muchas películas. Pasaba, y lo explico muy bien en el libro, pasaba para no morirme de angustia y pensar en el suicidio, porque allí no tienes nada más que pensar que yo estaba en mi cuarto de medicina con mi mujer y lo que me pasó, casi no pensaba más que suicidarme. Entonces, he vuelto a vivir mi infancia.
pasaba todo el día haciendo un programa desde los 4 o 5 años, y cuando hay un episodio que no está muy claro en memoria, vuelvo otra vez a rebobinar la cinta y empezar por ahí toda mi juventud de infancia. Por eso he vuelto a lo que pasó con el segundo libro, a lo que pasó en el RIF en el 58-59, la revuelta de los rifeños inalocebas. Y ahí yo de niño, 8 o 9 años, he visto lo que pasó, y sobre todo mi abuelo fue uno de los que, bueno, en una zona de RIF, ahí veo, en la foto se ve que es mi hija pequeña que me hace las fotos de mis libros, que me hace todo. Ahí se ve aviones, que son aviones del ejército marroquí y del ejército francés, bombardeando el RIF. Y bombardeando sobre todo un símbolo de la aldea donde son mis abuelos, Jarroba. Hay un árbol muy conocido, por ahí pasó la más grande batalla entre el ejército marroquí y los rebeldes rifeños. Y se llama la batalla del Jarroba, y por eso en la foto se ve ese árbol del Jarroba y los aviones. Por ahí, como niño, cuento un poco lo que... y explico un poco esta vía en que casi por obligación me cogió y me obligó a hacer lo que soy hoy día. Un insumiso. Más para definirme quién soy un insumiso. Yo no creo en cualquier poder y no pido ningún favor, y sigo siendo, creyendo en la dignidad. Pues saco este libro y sigue con el mismo éxito. Y entonces vuelvo algunos años detrás y hablo de un tema muy importante para los españoles, la Guerra Civil Española. Ricard habló de la Guerra Civil Española. Pues la Guerra Civil Española, en Alocema, yo de niño, era imposible no encontrar un menosválido, un herido o alguien que participó en la guerra en mi ciudad, y nos contaban lo que han vivido esa gente en esta guerra civil. Y cuando con la ley de la memoria española, cuando se empezó a sondear dónde estaban las tumbas de los muertos, yo había escrito una carta al juez Garzón, y una carta primero de apoyo, porque sabe lo que le pasó, pues ha tenido muchos problemas, pero al mismo tiempo recordarle que no se olvide de los rifeños, que eran de manera general, había Bisbala, había gente del norte de Marruecos, pero en su mayoría eran rifeños. Que no se olviden de esas personas. Que yo, como hombre de izquierdas, siento un poco de vergüenza defender a mis abuelos que fueron a derrumbar un régimen democrático. Y había recibido un montón de cartas de niños, de nietos, que sus padres han hecho esa guerra de un lado y como de otro, explicándome que ellos también tienen el mismo sentimiento. Por ahí yo empecé a trabajar sobre el tema, pues he escrito este libro donde digo claramente a los españoles que esta guerra no fue nuestra. Y allí son los rifeños que hicieron la guerra que cuentan qué es lo que han visto ellos. Y de esto nadie se habló, porque esta gente, aunque han sido protagonistas en esta guerra, son desconocidos, héroes sin gloria, como decimos, héroes sin gloria. Es un homenaje también para mí, para estas personas que hicieron esta guerra sin saber por qué, y lo explico muy bien porque recuerdo muchas cosas que pasaron en Alhocemas. Ayer estuvimos hablando de las maniobras de Llano Amarillo, y el inicio de la guerra civil. El inicio fue en Alhocemas. En Llano Amarillo, ella que está aquí sabe lo que es Llano Amarillo en Ketama, por las primeras maniobras del ejército golpista se hicieron en Alhocemas. Y entonces después yo tenía que hablar de la guerra de Rif. Ya es
y ahora vuelvo porque... Sí, entramos en materia porque me parece es importante recordar mi trayectoria un poco rara de escritor, porque yo no soy escritor, yo soy un médico que escribe, pero yo no soy profesionalmente un escritor, aunque hoy día, bueno, ya me llaman escritor. Y no sé, puede ser cualquier cosa y ser escritor además, no es el problema. Pues tenía que volver un poco atrás, porque lo de la guerra de Rif, lo de Abdelkrim, pues está presente en todos mis libros antiguos. Hasta que en el primer libro hay un capítulo que se llama Acusado de haber sido en el Rif. Este es un título de un capítulo porque cuando me estaban torturando me preguntaban cuál es la relación entre el Rif y el rey. Si tú eres monarquista o republicano. Y una vez, uno de esas personas, esto siempre está en relación con el libro, cogió una mapa de Marruecos y había un punto en rojo y me dice, y puso su dedo, este punto de Alhucemas lo vamos a borrar de esta mapa para que no vuelvan los rifeños a rompernos la cabeza con sus problemas, porque estamos hartos y Marruecos para ellos es inmenso, pero una pequeña zona es la que les amarga la vida y les sigue amargando la vida hoy día. Entonces, lo de Abdelkrim, se ha escrito un montón de cosas sobre este libro. Es increíble lo que yo he leído como libros, tanto de ingleses. He leído pocos de los españoles, aparte de Madariaga, porque es así, aquí no se puede leer la guerra de Rif, el punto de vista de historiador español, sin leer Madariaga. Hizo un trabajo excelente esta mujer, pero no era... Yo tengo algunas críticas y todo eso, pero... Entonces, lo que se escribió por parte de los marroquíes era en su mayoría tesis de doctorado. Eran profesores de la universidad que hicieron su trabajo sobre el tema, bueno, escogiendo una zona o un dato, pero ahí se repite lo mismo. Y se habla más de Abdelkrim y no se habla de lo demás. Y se habla más de Anouar y no se habla de Shaul. Y es tan importante las batallas de Anouar como la batalla de Shaul. Y Shaul estaba primo de Rivera. Y hablaremos de esto si quieren más precisiones en esta parte de la historia. Pues yo tenía ya en línea con ese trabajo de recuperar nuestra memoria, de que apropiarnos de nuestra historia y de nuestra memoria, que hasta el momento la manejaba el extranjero o la manejaba el Makhzen, sus historiadores, porque ellos tienen, digamos, un récit, una narración, una narrativa, bueno, casi de línea recta. Había algunos historiadores, yo tengo que recordar a un francés que vivió en Marruecos, el que, en mi punto de vista, el que mejor habló de la guerra de Rif, se llama Germain Ayash. Este es un profesor de historia en Rabat, un francés que vivió en Marruecos, que escribió un primer libro que se llama Los orígenes de la guerra de Rif. Hay que leerlo esto para entender la relación que tenía el padre de Abdelkrim con los españoles. Y lo criticaron mucho los rifeños, y me acuerdo hasta familiares de Abdelkrim estaban muy descontentos por lo que escribió Germain Ayash, pero este es un académico que tiene bases sólidas y presenta su trabajo de manera muy sólida. Y después escribió sobre la guerra de Rif y no lo terminó. En su último libro sobre la guerra de Rif, que su hija sacó después de que Germain Ayash estaba muerto, para en el 23 y queda el 23, 24, entonces Germain Ayash mejor trató esta guerra. Pues yo tenía que, bueno, aportar un granito de arena, pero a mi manera. Y me he dado cuenta que
digamos que en ese terreno tan complejo donde había tantos personajes, había uno que me parecía un poco, hasta poder decir que me parecía un poco a mí, que era el Qaid Haddo. Pues el Qaid Haddo no se habló de él. Y jugó un papel, cuando se habla de él, dicen que lo mandó a Abdelkrim con una carta a ver a Mariscal Liotti. Se habla de él, acompañó al ministro de Asuntos Exteriores, Azarkan, en un viaje a París. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Era el Qaid Haddo. Cuando empecé a estudiarlo, a escoger, bueno, a hacer un trabajo, bueno, de historiador, porque yo hago un trabajo de archivo y al mismo tiempo fue abogador. La chica que está aquí, no sé, que no sabía que, bueno, lo de Suera, abogador, es el antiguo nombre de Saoira hoy día. Pues Qaid Haddo, en el 26 y el 28 de mayo, cuando se entregó a los franceses, Qaid Haddo 2 días antes ya estaba con los franceses, porque se llevó a los presos militares y había un acuerdo entre él, lo que lo hizo, y los historiadores no se hablan, entre Abdelkrim y los franceses, que Abdelkrim tiene que entregarles los franceses y los franceses tienen que asegurarle a Abdelkrim, lo llaman el Aman, dice paz para él y su familia y sus bienes. Esto es muy importante porque también esto es sujeto de polémica, porque Abdelkrim, cuando se fue, se llevó la familia, pero también se llevó todos los bienes suyos, un montón de cosas, se llevó dinero, todo eso. Esto es sujeto, y lo digo con mucho coraje, y esto no le gusta a mucha gente también. Pues todo el que manejaba esto era el Qaid Haddo. Por Qaid Haddo se llevó los presos cuando se entrevistó con Abdelkrim. Estos últimos días no se encuentran en los libros de historia. Esto lo digo porque yo cada vez que presento mis libros en Marruecos siempre tengo a mi lado 2 historiadores especializados en el tema y 2 profesores de literatura, digamos que hacen un análisis también de cómo se escribe, de cómo se cuenta la narrativa y todo eso. Entonces verificamos los datos históricos. Por los últimos días de Abdelkrim no están escritos en ningún libro. Sí, hay trash aquí y aquí, estaba enseñada, estaba aquí, pero estos detalles, estas discusiones con los franceses a través del Qaid Haddo, por Qaid Haddo, mientras que esperaba que los franceses al menos tienen que soltarlo, porque él hizo un trabajo de parte de Francia muy, digamos, en favor de Francia también. Pues lo cogieron y lo mandaron. Pues entonces, a través del Qaid Haddo, yo quiero aportar, primero, decir que esta parte de historia, tenemos nosotros también una lectura nuestra, porque aquí hablo mucho de las relaciones, no se habla mucho del libro de España, porque el libro empieza, digamos, la intervención de Haddo, él interviene después de Anwar. Él viene a Rif en septiembre de 21 y Anwar es 21 de julio. Entonces, cuando viene él, ya la victoria de Abdelkrim pasó a otro nivel. Al derrotar a los españoles en Anwar, Abdelkrim ya estaba pensando en otra cosa, y está pensando en las fronteras con Francia, que cuando el colonialismo español, con el colonialismo francés, con, digamos, la complicidad de los ingleses y de las demás potencias, no se cerraron, no se fijaron las fronteras entre el norte y el sur, la parte que corresponde a España y la parte que corresponde a Francia. Pues Abdelkrim tenía un problema, no sabía hasta dónde puede llegar su república. Y la gente ahí, como había, sobre todo ahí había un río muy conocido, Oued-Ouargha, era la frontera. Pues entonces, el libro es una manera de reapropiar esta memoria, pero ya, y darle un toque diferente de lo que se ha escrito, porque lo que se ha escrito o mistifican a Abdelkrim y algunos,
o mistifica también a la intervención francesa, al Lyoté, a los marroquíes. Cuando han leído lo que yo he escrito sobre el Lyoté, se han quedado un poco, porque para muchos marroquíes, a nivel canto izquierdas, para el Lyoté es el fundador del Marruecos moderno. Él llega en 1912 con su mujer, que era enfermera. Su mujer se encargó de toda la parte humanitaria y él buscó relaciones, hizo relaciones muy íntimas con los jefes de las tribus y empezó a construir Marruecos moderno. Hay una ciudad muy conocida en Marruecos hoy día, Kenitra, que se llamaba por Lyoté. Entonces, cuando yo hablo realmente de quién era Lyoté a través del Qaid Haddou, esta imagen mítica del mariscal, igualmente me pasa con el mariscal Pétain, porque el mariscal Pétain, este señor hizo la Primera Guerra Mundial y venció a los alemanes. En la batalla de Verdun es el héroe para los franceses. La celebran cada año con el mariscal Pétain. Y después directamente pasan del 18 al 41, cuando el mariscal Pétain vuelve a ser el cómplice de los nazis y gobierna a Francia con los nazis. Entonces la derecha ve en Pétain el héroe de Verdun y la izquierda ve el traidor de Vichy. Y la paréntesis de Rif ni se habla de él, porque Pétain al final es el quien derrotó al crimen, porque se echaron a Lyoté y trajeron Pétain, que llegó con 200.000 soldados, en su mayoría marroquíes, argelinos y senegaleses. 200.000, no hablo de los españoles porque vinieron del otro lado. Entonces, a los franceses esta parte de la historia no la conocen. El papel jugado por Pétain es su colaboración después con otro fascista español, Primo de Rivera. Pues ahí nace un poco el fascismo europeo, porque después Pétain fue, después de la República, esto está un poco implicado, después de la República, Franco fue embajador, Pétain fue embajador de Francia en España, en Madrid. Entonces ya es un poco destruir toda esta manera de darnos esta historia falsa y digamos, y parcial, para aportar algo alternativo con datos históricos que no se discuten, porque para mí es muy importante, pero ya con un toque literario que lo pueden leer en Canadá sin conocer la historia de Rif, y lo pueden leer los catalanes porque les interesa, hay una parte de su historia. Con esto, y espero que no he tardado, porque esta paréntesis para mí era importante. Gracias, doctor. Pero me consta que ha hecho un trabajo de documentación, que lo acaba de decir, muy importante. Nos gustaría saber, ¿no?, en qué se basó, aparte de lecturas, ¿no?, para construir el relato sobre el Qaid Haddou. Muy bien. Hay dos libros, los únicos libros que hablan un poco del Qaid Haddou, y todo lo que está escrito en los libros de los historiadores después lo cogen de estos dos libros y a veces lo hacen copiar, colar sin añadir nada. Hay un libro, Pierre Fontaine. Pierre Fontaine era amigo de Haddou, vivían juntos sin Oujda, paseaban su mayor tiempo en un hotel que todavía está allí, y pasaban sus noches bebiendo, de juergas y todo. Y después de cuando Haddou se fue, este era periodista y al mismo tiempo espía. Es que bueno, Haddou igual, Haddou era también, bueno, era de espía conocido. Pues este señor, el que ha escrito un libro sobre la guerra de Rif, cuenta un poco
esta parte sobre Haddou y sobre todo sobre cuando se escapó de Chaparinas, cuando vino a Rif con un médico, porque la hermana de Abdelkrim, esto lo cuento en el libro, lo pueden leer, la hermana de Abdelkrim, que es la mujer del ministro de Asuntos Exteriores, es que Abdelkrim tenía un gobierno de familia. Está su hermano, está su abuelo, su tío y los suegros, casi todo el gobierno era de una familia, no hablo de la tribu, es que de la familia. Entonces la mujer de Azarkan era la hermana de Rahma, era la hermana de Abdelkrim. Después de un parto, ha tenido complicaciones y buscaban a alguien para salvarla. Y los médicos de la isla de Alucemas de Necor aceptaron venir, pero no había ni enfermeras y no se puede atender a una mujer rifeña nada más que por una mujer. Pues entonces Haddou trajo el médico Galois, muy conocido, y es también espía, porque Abdelkrim lo encargó después de enviarle mensajes a Francia. Y cuando llegó este señor, el médico, con la enfermera, señorita Ponzo, era una mujer de alguna edad, y vinieron a Rif una primera vez, y ella se encargaba de curar a la mujer, y el médico estaba al lado comunicando por teléfono. En el Rif había teléfono quizás antes de España. Abdelkrim comunicaba, y esto ya en mi próximo libro hablo un poco de cómo comunicaba Abdelkrim, cómo leía la prensa internacional antes de Rabat. Abdelkrim leía la prensa internacional antes de Residente, antes de Lyoté. Le llegaba la prensa internacional y comunicaba con el extranjero a través de Tánger. Es mi próximo libro, saldrá dentro de un mes o un mes y medio. Entonces el médico comunicaba con su enfermera que estaba al lado por teléfono y al final, bueno, se salvó la mujer de Azarkan y otra vez volvió esta señorita porque había una epidemia de variola de los niños. Volvió ella, esta vez en coche, es que la primera vez vinieron por caballo. Uno cuenta, este escritor habla de estos detalles y habla también de cómo Francia no aceptó las condiciones de Haddou para conseguir entenderse con Abdelkrim y poder llegar a un acuerdo. Este es más o menos el libro. Estos detalles sobre Haddou es lo que Madariaga, los demás, cuando hablan. Y hay otro, que hablo también del libro, es Léon Gabrieli. Léon Gabrieli era el interventor francés en Taurirt. Taurirt es una pequeña ciudad a 60 kilómetros de Melilla, al sur de Melilla. Es la frontera entre la parte francesa marroquí y la parte española. Este señor Gabrieli lo trajeron en 24, porque conocía el árabe, tenía relaciones con Haddou antes, pues lo trajeron a Taurirt y era, digamos, la otra cara en relación en este conflicto. De la parte rifeña era Haddou y la otra parte era Léon Gabrieli. Hasta el punto que Haddou consiguió traer Gabrieli al Rif en julio del 25. Ya no faltaban nada más que dos meses para el desembarque de Alucemas y el ataque francés, pero es que la República de Rif estaba muy avanzada en la zona francesa y los franceses no sabían qué hacer, pues han aceptado mandar a Léon Gabrieli a venir a ver a Abdelkrim, acompañado por Haddou. Y a Haddou, este señor Gabrieli cuenta un poco esto y cuenta también cómo encontró una vez al Qaid Haddou en Mogador, y eso es completamente falso. Y lo digo yo en el primer capítulo, donde ya el primer capítulo es un poco yo que habla, porque allí invento este encuentro
entre Qaid Haddou y Gabrieli, aunque se encontraron, porque Gabrieli habla en sus memorias de que se encontró Qaid Haddou, pero lo encontró borracho, caído en la calle, y yo tengo las fotos del Qaid Haddou, y tengo una cosa que os puedo decir hoy día sin ningún problema. Tengo relación íntima con el único hijo del Qaid Haddou, que hoy día es uno de los más grandes médicos del mundo, que tiene 83 años, es jubilado. Él también se exilió en Suiza, nació en el 41, Haddou murió en el 50, era de otra mujer, porque Haddou tiene dos mujeres. Cuando nos fuimos, él al principio ni quería hablar conmigo. Cuando yo estuve a punto de terminar mi libro, me faltaba la parte de morador, la parte del exiliado, porque a mí me importa también, no sé si lo comenté a Ricardo, a mí me importa mucho qué es lo que han sido después. Hoy día estoy trabajando sobre Hitmi, Haj Hitmi Mohammed, pero yo que me interesa lo que ha vuelto después. ¿Quién es después? Y estoy trabajando sobre un inglés muy importante, Robert Canning, que creó el comité, RIF Comité, el comité de apoyo de RIF en Inglaterra, y fue nombrado por ahí. Fue a ver Abdelkrim en el 25, no es el primer inglés que se va ahí, fue a Abdelkrim en el 25, y le he dado un mandato para que lo represente a nivel internacional. Él habla muy bien, hablan muy mal los historiadores. ¿Sabes por qué? Es que este señor, cuando terminó la guerra de Rif, fue a defender la causa palestina. Y en los libros dice, Robert Canning, al final de la guerra, desapareció. Fue un destino inconocido. No fue un destino inconocido. Fue a Palestina a defender la causa palestina. Y varios escritos lo tachaban de ser un antisemita porque estaba en contra de la instalación del Estado de Israel en tierra árabe. Para decirle que, para explicarles que un poco detrás, no me contento de cómo se termina la historia en el 26 de fue a buscar después, me he dado cuenta que en Sahuera, porque hemos quedado 2 semanas en Sahuera, que era un personaje muy importante, era muy respetado. Y hablo de su hijo, el médico, que al principio ni quería hablarme de que tenía alguna relación. Hoy día, él con su mujer ha leído este libro en 3 noches, 3 días, llorando. Entonces, estos son un poco... Y yo trabajé mucho sobre presa, y me encontré, sigo teniendo mucha suerte, encontrarme con informes, por ejemplo, en los últimos días de Abdelkrim, yo tengo los informes. Pierre Parot, este es un francés que ha estado en el RIF con Abdelkrim, en los últimos años presos, y un médico, Maurice Gau, que los que conocen Marruecos, el hospital universitario a principios de la independencia, antes lo llamaban Hospital Maurice Gau, y yo también, el médico, Maurice Gau, pero no sabía que era el Maurice Gau que estaba con los presos en Abdelkrim. Pues yo me encontré con, y en los libros ni se habla de esto, Madariaga hace una confusión, porque llegaron 2 médicos. Llegó uno primero porque Maurice Gau estaba todavía en Rabat y no podía llegar a tiempo para volver con Haddou y con Azarqam. Enviaron otro. Entonces, esto es un poco mis datos, y volver a Suera, estando con las familias, con los presos, y algunos me encontré como en un libro de un escritor de Suera, consagró, bueno, habla más de su pueblo que es Sahuera, y consagró 2 páginas a Qaid Haddou, increíble, o marroquí que consagra, y habla de él a través del testimonio de su padre, y me cuenta, y en su libro lo cuenta, cómo enterraron los franceses a Qaid Haddou de noche y de manera clandestina. Yo fui a buscar la tumba y hemos estado en la tumba. Esto, digamos que los historiadores no lo hacen ni lo pueden hacer.
Gracias, doctor. ¿Sacer? ¿Sí? Bueno, he sacado un tema que quería preguntarte más adelante, pero no pasa nada, lo sacamos ahora. Que pienso que el libro tiene muchos valores añadidos, ¿no? Si podemos decir así. El primero es el tema que trata, el personaje que trata, la visibilización, el homenaje, ¿no?, que nos deben, que les debemos a todas estas íconas de la resistencia rifeña, de las cuales no se ha hablado, ¿no?, casi nada. Y después cómo vivieron, ¿no?, que es las vivencias del Qaid Hettu en Mogador, ¿no?, y cómo vivieron los que han sido exiliados en otras ciudades como Fez, como Melilla, como Asfi, como Jedida, como la Reunión misma, ¿no?, que no han vivido tampoco bien, ¿no?, un poco mejor que el Qaid Hettu, evidentemente, pero tampoco han estado bien a nivel de salud, era una estada obligatoria, ¿no?, durante todo el tiempo que estuvieron ahí. En la Guyana francesa, ¿no?, muchos militantes, muchos resistentes también han acabado detenidos ahí, exiliados ahí en la Guyana, y cuando se dice Guyana pues se dice terror, sencillamente. A mí me horroriza que el exilio ha sido pues en base a un decreto real, ¿no?, de 1926, que no se ha derogado todavía, del sultán de su momento, ¿no? Y no solo se han exiliado, sino que se les han confiscado sus bienes, sus tierras, sus casas, su ganado, etc. Y sus familiares, incluyendo la familia, los herederos del Qaid Hettu, han reclamado poder recuperar estos bienes y el gobierno se ha denegado a retomarles este patrimonio, ¿no? No sé si con la familia de Qaid Hettu has podido hablar de eso, te han dicho algo. Sí, muy importante. Bueno, solo quiero corregir. El director real concerne los bienes, sino la deportación. Abdou fue condenado por un tribunal militar. Sí, los bienes, sí que había un decreto real para confiscar todos los bienes. Bueno, es que es muy... legitima también el destierro, le llaman, ¿eh? O sea, tiene el destierro, o sea, el exilio. Sí, el decreto legitima el exilio, bueno, es que, y la confiscación. Sí, pero hay que recordar una cosa. Aparte de la condena. Sí, lo comenté esta mañana con el compañero, que Marruecos es muy importante esto que se conozca, porque a veces hay una confusión. Marruecos nunca fue colonizado. Es el único país del mundo árabe que no ha sido colonizado. Había un protectorado. Es muy diferente de lo que pasó en Argelia. La Argelia no había un estado, eran de la parte del Imperio Otomano. Sí, era parte del Imperio Otomano. Marruecos, en lo que se firmó en Algeciras en 1906, es un arreglo de repartir, pero siempre dejando el poder del rey. El rey seguía firmando todo, y las cartas que Abdelkrim, que enviaba a Lyoté o a Francia a veces, tenían que pasar por el sultán. Pero es que, bueno, y Abdelkrim, yo tengo, bueno, en el próximo libro lo digo, Abdelkrim una vez dice que era el sultán de los franceses, porque no tenía ningún poder, aunque a veces algunos historiadores, yo comento en este libro, que al final, por ejemplo, de las negociaciones, cuando los franceses, bueno, los españoles jugaban un papel secundario en las negociaciones de Oujda, los franceses daron el último aviso a Azarkan y a Haddo, que estaban negociando con ellos: os dejamos volver a ver a Abdelkrim, si no vuelven con los presos, no hace falta volver, porque ya vamos a continuar nuestro ataque, porque ya habían empezado el ataque los franceses de una parte y los españoles de una parte, y se pararon en octubre del 25 por causas. Primero, no había muy buena coordinación entre los españoles y los franceses, y segundo, por razones de meteorológicas, porque es que
Petra, yo tengo una foto que acaba de encontrarme, llegó a Tizi Ouzlli. Tizi Ouzlli, bueno, los de Alhucemas saben que Tizi Ouzlli está a muy poco de Alhucemas. Él llegó hasta Tizi Ouzlli y esperaba de otra parte que Sanjurjo iba a acercarse hasta Huaycart. Sanjurjo le envió una carta para decir, lo siento, este momento estamos más ocupados. Y pararon la ofensiva y empezaron después las negociaciones. Entonces, el sultán tenía un poder simbólico y los franceses intentaban mantenerlo. Y hablo en el libro como cuando llegó el abuelo de Mohamed VI, Mohamed Ben Youssef, Mohamed V, cuando llegó temprano, 28, cuando se fue a Suera, apretaron sobre Haddou para que no salga, para que no haya contacto. Y él no entendió muy bien qué es lo que pasaba. Y ha dicho después, Mohamed Ben Youssef, que era Mohamed V después, bueno, fue nombrado por los franceses, porque había 3 hermanos y han escogido, me parece a mí, el más estúpido y quien no iba a rechazar sus peticiones. Entonces, aunque había decretos, todos los decretos lo firmaban, les formaba el sultán, pero dictadas por ahora a los bienes. Sí, y la independencia. Yo con el hijo, es que el médico, él nunca ha dado la cara. Como hijo de, hasta cambió de nombre, el hijo. Sí, es que bueno, hay otras cosas. En el libro hablo de un hijo en Porsay, antes de venir a Estahuera, y no sé qué ha sido después, porque yo pregunté al profesor y nada me quería decir. El hijo reconocido es Ali, se llama Ali, era funcionario de Correos, trabajó en muchas partes, después se casó con la hija Hedun Ayush, que era tío, se casaron, sí, el hijo de Qaid Haddou se casó con su prima, porque el tío, Ayush, el tío era bueno, el que llevó adelante toda la historia. Entonces, yo tengo los documentos. Ali es verdad, es que después a la independencia, Marruecos oficial, el rey intentó reconciliarse con Abdelkrim. Se fue a Egipto, lo recibió Abdelkrim. Esto ya es una de las enigmas en la historia reciente de Marruecos, como que Abdelkrim recibió a Mohamed V y hablaron de algunos puntos raros que no entendíamos muy bien. Si ejércitos extranjeros todavía siguen hablaron también de lo que pasó en el 58. Estos son puntos oscuros y a veces para mí casi negativos de la historia de Abdelkrim. Y después recibió a Hassan II, que era príncipe, y discutió, y recibió también al que era primer ministro, Abdullah Ibrahim, y el que era jefe de gobierno durante la matanza del 58-59. Abdullah Ibrahim, en el libro de Madariaga, en la cobertura del libro, Abdelkrim, la lucha nacional, el movimiento nacional, hay la foto de Abdelkrim con Abdullah Ibrahim. Abdullah Ibrahim ha sido, bueno, es del partido del Istiqlal, el partido nacionalista, que ha sido descartado del poder al principio de la independencia, pero con lo que estaba pasando en el Rif, llamaron a este partido para que ellos se encargan del gobierno, o Abdullah Ibrahim. Entonces, a todos los que han sido expropiados de sus bienes, le han vuelto sus bienes y más. Esto hay que decirlo. Muchos bienes se han dado a la familia de Abdelkrim Khattabi, sí, mucho. Sin explicación. Es una manera de corrompir. Esto yo lo digo muy claro.
no lo sé, pero digamos que han recibido y siguen recibiendo muchas cosas hoy día sin explicación. Un día hay que explicarse sobre estos puntos. El único que no ha sido acogido esto es la familia de Azarkan, y a mí cuando fui a ver el médico en Rabat me entregó los documentos, los planes de los terrenos donde el ejército español construyó un campamento y hoy día donde está la municipalidad. Pero es que yo después, yo no creo cuando me dicen algo y los documentos, fue a ver a Adda, que era presidente de la comuna, y es moro, y al mismo tiempo están en conflicto. No con la familia de Haddou, con la hermana, están en conflicto en tribunales y me explico cosas que no quiero, de los cuales no quiero hablar porque digamos que no son buenas para que sean muy personales. Y entonces, y no era tanto lo mientras que lo que tenía Haddou en Wahran, sí, que era muy importante, porque yo he conocido, esto ya no está en la historia, una mujer mayor en Rabat que estaba conmigo en Facebook cuando veía que de vez en cuando yo hablaba de mi libro antes de sacarlo y me dice, ¿y por qué no ves al profesor Lady? Y yo sabía que, bueno, que era hijo hace tiempo, pero como él no lo quería, yo también no quería caer en esto. Yo le dije, bueno, yo no sé, y la casualidad, cuando presenté mi libro en Rabat, de un lado estaba Hassan Urid. Hassan Urid es el amigo del rey, pero hoy día, bueno, ha salido es escritor, fue historiador de Marruecos, estaba a mi lado para discutir conmigo el libro. En otra parte había un historiador muy conocido, Qadiri. A un momento llega el hijo de Haddou con su mujer a la sala y estaban ahí en el fondo. Y al final, la mujer esa de Saouira con mi mujer se encontraron y hablaron y entonces no hay nada que esconder, aunque yo, por ejemplo, cuando nos fuimos a presentar el libro en Saouira, allí al principio iba a presentar el libro en Saouira en una fundación muy importante dirigida por un consejero de rey que es judío, Azulay. Azulay, hoy día la ciudad de Mogador es Azulay. Este consejero de rey que es judío, marroquí, pero su hija es la presidenta del UNESCO a nivel internacional, del organismo del UNESCO. Es la hija de Azulay, que también fue ministra de Cultura con el gobierno socialista, no antes, hoy día está en Marruecos ahora para ver qué pueden hacer con el terremoto. La hija de Azulay. Por el principio nos recibieron muy bien en su fundación, y cuando han leído el libro han dicho este libro prohibido en Saouira. Sí, mi libro está... al final, como ya estuvimos organizando con los lectores de Saouira la presentación, fuimos a presentar el libro en un café popular más radical de ese señor, yo no lo he visto. Hay un café Agora en Saouira, que es un intelectual que es de camarero con su mujer, y ahí organizan eventos culturales alternativos, pero es increíble. Ese no se recibió, y toda la discusión fue sobre el profesor Haledi. ¿Qué dice el profesor Haledi del libro de su padre? Y yo le decía, ustedes sabrán, porque yo no soy de aquí, ustedes sabrán que tiene que ver si es su padre. No, yo no quería responder, pero ellos sabían que era su hijo. Entonces ya, todo lo que es bienes, él me entregó el dossier, lo tengo yo, porque él intentó después de intervenir, porque lo que llevaba el dossier era Ali. Cuando ha muerto Ali, que ha muerto en Alhucemas, porque se fue a vivir a Alhucemas en sus últimos días, y él también cambió el nombre, se puso el nombre de Hattabi, y no sé qué tiene que ver con Hattabi. Esto también es una de las cosas que no se entiende muy bien. Sí,
es que, bueno, algunas cosas difícil de hablar de ellas porque nada tiene que ver con... Es más personales y yo prefiero lo que es personal, dejarlo personal, que ellos pueden responder. Lo que sé yo que los terrenos de Qaid Haddou, ellos mueren. Tenía un hermano, hablo del libro, tenía un hermano que se llama, los españoles llaman Amarcito. Este fue condenado a muerte porque ayudó a presos españoles a escaparse a la isla y no lo han conseguido. De Ajdir, donde estaba, hasta la isla hay como media hora nadando. Entonces ayudaban a los presos para escaparse. Esa noche hizo mal tiempo y los presos no se han podido escapar. Lo cogieron y lo han matado. Y Haddou lo consideró como un hecho de la parte de Bnei Uriagel en contra de él, como él no era de Bnei Uriagel. Y bueno, me dicen que bueno, los bienes de Haddou allí no es nada, porque él tenía un hermano y todos los hijos. Entonces es muy complicado. Pasamos a otro tema, quizás dejamos espacio para el debate, si hay preguntas, comentarios, nada más brevemente. Sí, voy a responder en segunditos, segundo por segundo. Sí, no, diría que si no lo dejo al final, dejamos espacio para el siguiente. Sí, y si tú quizás quieres decir algo. Sí, quería hacerte una pregunta. Tu libro refleja un periodo en que un pueblo que había vivido siempre en libertad se ve obligado para defenderse a coger las armas y a luchar contra el invasor, contra la expoliación. Porque hasta el siglo XX el Rif, que tiene su identidad y tiene su independencia económica, social, etcétera, del sultán. Entonces tú hablas de esta experiencia, haber explicado. Yo quería preguntarte, han pasado 100 años, los rifeños siempre han sido un pueblo amante de la libertad, un pueblo rebelde que han luchado, y en estos 100 años han pasado muchas cosas. Cuando hubo la independencia 56 de Marruecos, ellos han sufrido, no han sido respetados, masacres en 58, 59, que tú has escrito un libro sobre esto, y después también más tarde, en 84, 2011, etcétera, y se encuentran este pueblo rebelde. Yo quería que me contestaras si en estos 100 años que han pasado de esta república del Rif, que fue por los franceses, el colonialismo francés español, y sobre todo por la barbarie ilegal de todas las gas mostaza tóxica, que centenares de aviones y con millares de muertos, y esto fue una cosa terrible que todavía el gobierno español no ha reconocido, era ilegal. Digo, entonces, durante estos 100 años, si todavía hoy este afán de justicia social, de derechos, de respetar su identidad, su manera de ser de los rifeños, se encuentra en estos 100 años que han pasado, todavía tú ves que ha seguido esta llama que tú en el libro hablas, esta llama, digamos, de justicia, de rebeldía, y hoy en día pues tenemos millares de exiliados económicos y millones que han debido, desde que el Rif es independiente, huir, escaparse, exiliarse del Rif. Quería que me contaras si este libro, estos 100 años que tú explicas desde los testimonios históricos, pero basados en una novela, para dar personajes que no habían tenido casi lugar, para darles la importancia que tuvieron y contar esta historia, sí, en estos 100 años se ha mantenido viva esta llama, y hoy en día cómo están las cosas, porque yo creo que hay bastantes rifeños que están encarcelados con 20 años, solo por manifestarse, por llamar, por querer justicia, libertad, escuelas, etc. Entonces yo quisiera que
brevemente, o como tú quieras, te refirieras a esta llama de libertad, de rebeldía de estos años de un pueblo que había sido siempre libre, que se ha forzado a luchar para mantener su libertad. Si hoy en día, ¿cómo están las cosas? Si este espíritu de rebeldía todavía se mantiene. Bueno, pregunta muy importante porque la respuesta la tengo en mis libros, pero también quiero decir que lo que pasó con el Hirak, eso es muy importante para que se entienda la emergencia de algunos símbolos, las fotos de Abdelkrim, la bandera, el himno, la moneda, y algunas veces la moneda es algo falso porque no cabía la moneda. Yo lo voy a explicar en mi próximo libro, porque son los ingleses quienes intentaron robar a Abdelkrim creando un banco en London, pero era todo digamos, mentiras. Entonces, la emergencia de estos íconos y de esta solidaridad y de este sentimiento de ser, esto significa que en el subconsciente las heridas siguen abiertas. Las heridas siguen abiertas, y esto yo lo comparo un poco. Yo tengo, bueno, hay ensayos en que estoy trabajando también un punto de vista sobre el movimiento del Hirak, que es un poco crítico también, como debe de ser. Hablo de, no sé si conocen un poco lo del complejo de Sísif. La historia de Sísif, bueno, esta es una historia mítica, griega, que este es, bueno, alguien que ha sido condenado para respetar a un dios, de llevarse una piedra inmensa y subir hasta llegar al punto de una montaña y no aguantar y vuelve a bajar la piedra, y él, mientras bajando, reflexiona por qué, pasa un tiempo esperando y después vuelve otra vez con su piedra y sube hasta la montaña, y así continúa. Esto yo lo traduzco, hablo de revuelta, represión y punto de partida. Siempre en el Rif hemos sido vencidos. Abdelkrim ha sido vencido. La revuelta del 58, 59 ha sido vencida. Los golpes de Estado, de esto no se habla. Cuidado, que son los rifeños quienes hicieron el segundo golpe de Estado. Yo estuve en la cárcel porque estuve en relación con el golpe de Estado. Esto lo digo y no lo escondo. Eran rifeños los militares. El coronel Abkran, el quien dirigía el golpe de Estado, era un rifeño. Esto no se habla, y yo tuve últimamente, esto hay que decirlo, yo no tengo miedo, yo voy a volver mañana a mi país, y si me quieren coger, me pueden coger, si tienen los cojones de hacerlo. Yo estuve preparando algo sobre, es que todos los golpistas, lo que hicieron, tanto el primer golpe de Estado como el segundo, han escrito libros, los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Últimamente nos hemos encontrado, sí, voy a parar. Mi mujer me está diciendo, hay que frenar. Sí, ya voy a parar. Bueno, si quieren parar, yo paro, me dicen, sí, según sigo. No, pues que esto es para responder a Rica, que bueno, es que para responderle que no es tan fácil. Hoy día, bueno, efectivamente, yo hablo de lo simbólico y del subconsciente. El Hirak ha sido derrotado completamente, y ahí hay que buscar las causas. Y hoy día la situación en el Rif está desastrosa. Y un joven como él,
yo lo he visto en el hospital muriendo. Lo hemos forzado para traerlo de la cárcel al hospital y él no quería comer. Decía que la única cosa que esperaba es morir. Pues yo estoy haciendo este testimonio enfrente de él y él lo puede. A mí porque me respetan o porque me tienen miedo me dejan ir a verles. Y nunca hay alguien que puede ir a ver a estos presos, aparte del médico oficial de la cárcel. Yo consigo poder ir a verlos y nos fuimos juntos a verlos en Casablanca. Entonces, esto es verdad que hay un sentimiento de malestar, hay un sentimiento de margen, pero hay que encontrar una solución a esto. ¿Y cuál es la solución? Esto es el problema. De esto hay que hablar. Lo del Irak, sí, te explico que ha sido lo único. ¿Cómo que puede? Eran 20 jóvenes y han podido movilizar a centenares de mujeres, de hombres saliendo todos los días. Y yo cuando hablo, presento mis libros en Marrakech, en Casablanca, y les digo, lo que pasó con Abdelkrim ha pasado con el Irak. Si la gente de Marruecos se había movilizado en favor de Abdelkrim, hoy día Marruecos era por lo menos como Turquía, porque en esa época, en el 24, había Kemal Atatürk, y los turcos eran y los indios, de esto hablo también de próximo, los que más ayudaron a Abdelkrim. Y también la sociedad civil inglesa, no eran ni la francesa, la francesa, en el Parlamento francés, el Partido Comunista se ha movido y el presidente y secretario general del Partido Comunista francés fue a Rif. Llegó a Rif con el presidente del sindicato CGT. Entonces, hoy día, lo que pasó con el Irak es que el resto de Marruecos se quedó diciendo que ustedes separatistas, ustedes no sé qué, y enfrente nada, y no se entendía muy bien lo que pedían los jóvenes. De esto he hablado con los compañeros en Bélgica, algunos republicanos, y cuáles son vuestras demandas reales, porque no se puede hablar del sultán, sacar a Abdelkrim y decir, necesitamos una escuela. Esto no puede, no hay equilibrio entre lo que demandas y tu discurso tan revolucionario. Si quieres la república, o que lo digas. Y hoy día en la cárcel, los que quedan en la cárcel están con la barocanidad de Rif. Todos. Ninguno puede decirte que nosotros estamos separatistas. Al contrario, cuando los partidos que estaban en el gobierno en esa época sacaron un manifiesto denunciando al Rif y a los jóvenes del Irak. Los jóvenes del Irak hicieron una contramanifestación para somos marroquíes. Entonces ustedes no tienen que seguir con estos sueños de que el Rif que quieren separarse y que quieren hacer esto. No, es que ellos mismos no están pensando en separarse de Marruecos. Esta es la realidad. Hay que buscar otras alternativas para que el Rif salga de la miseria, salga de la marginalidad, que la lengua rifeña, que la identidad, que la historia debe de ser respetada, valorizada, es otra cosa. Pero seguir con este discurso un poco ambiguo de paternalismo, hablar en nombre de los demás, me parece a mí que no es muy justo a nivel intelectual. Doctor, nos queda poco tiempo. La pregunta es: nos gustaría dar la oportunidad a las personas participantes en el acto para preguntar, comentar. Yo todavía no he leído el libro, pero escuchándote hablar, claro, para mí, por ejemplo, un historiador expone las respuestas. Un novelista plantea preguntas. No sé dónde te sientes más cómodo tú, si en la parte más del historiador que intenta rescatar todas esas respuestas, o como novelista que plantea preguntas para mejorar esa sociedad, ¿no? Bueno, es una pregunta muy... Es que
hay un filósofo, bueno, hay muchos. Hablo de Umberto Eco, seguro que conocéis, el escritor italiano, que dice, que habla de la relación entre la memoria y la imaginación. La memoria nos atacha al pasado. La imaginación nos permite hacer este salto al futuro. Y es una necesidad poder aportar imaginación a la memoria, a la historia, para proyectarse en el futuro. Es lo que yo intento, pero siempre es que ya lo he comentado, mis discusiones con los historiadores no paran. Y en Marruecos hay algunos, digamos, muy especializados en Qaid Haddou. Algunos me han dicho que tenían ganas de sacar algo sobre el Qaid Haddou, pero ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, a mí lo de la imaginación me permite, digamos, ir más en profundidad, acercarme más de las personas. Es que, como describo a Abdelkrim, es que los historiadores nunca hablan de cuando se cabrea Abdelkrim, de cuando está contento Abdelkrim, de cómo habla con su hermano y de todo lo que era inteligente Abdelkrim y de todo lo que era no sé cómo se dice, muy listo, además de poder vender a estos y al mismo tiempo el mismo producto lo vende a los ingleses y a los franceses, por ejemplo. Igual pasó con España cuando ha estado con España. Entonces a mí es una pregunta, a mí, bueno, la vivo todos los días y lo más difícil para mí es una información donde no hay ninguna duda cómo transformarla en una narrativa coherente y que entiende a la gente.